Bueno, vamos a ver un poquitito características del viento. El viento se origina a partir de el calentamiento que se genera en la atmósfera debido al sol. Por ejemplo, 1300 vatios por metros cuadrados es la cantidad de energía que llega por el sol. De eso, digamos que una parte, unos 900 vatios por metro cuadrado, es transferida nuevamente en varias formas al aire que la circunda. Como el eje de la Tierra tiene una cierta inclinación, eso hace que las distintas regiones del planeta reciban más o menos energía. Por ejemplo, mayor cantidad de energía solar reciben las zonas tropicales si la comparamos con las regiones polares. Se originan diversos niveles de calentamiento que generan distintos gradientes de presión en la atmósfera, y esos gradientes de presión de la atmósfera generan los vientos. En esta diapositiva vemos lo que se llamarían los mapas de cinturones de vientos. En este caso son los vientos alisios que están en la zona ecuatorial del planeta. Una de las características del viento que nos van a interesar determinar, y van a ver por qué, es la velocidad. Y acá tenemos distintos artefactos que nos permiten medir el viento, tanto velocidad como dirección. Arriba a la izquierda, lo que se llama la veleta de capas o de copas, no de capas, y la veleta. La veleta nos da la dirección y el anemómetro de copas con su giro nos dice qué velocidad. A la derecha tenemos lo que sería un anemómetro que se instala en un avión. Y abajo lo que se llama un anemómetro por efecto de láser o láser anemómetro. Se dispara un láser que llega a un determinado lugar, y en ese determinado lugar ciertas características de la atmósfera permiten determinar la velocidad del viento, y con esa información retorna, por eso todo el sistema de óptico, y eso se almacena y se graba. Esos instrumentos de medición generalmente se colocan en lo que se llama una torre anemométrica, o sea, ahí vemos la torre a la izquierda, donde están los sensores arriba, y abajo de la torre tenemos lo que se llama el equipo de registro. Y a la derecha tenemos un equipo de registro típico que se pueden ubicar perfectamente en una torre para medir dirección y velocidad del viento, y se va registrando esa información para transmitirla de alguna manera o obtenerla almacenada en el dispositivo. Una vez que tenemos los datos registrados por esas torres anemométricas, se tiene que hacer lo que se llama un tratamiento de esos datos. Arriba a la izquierda tenemos la velocidad en función de la hora que se va tomando en un determinado día, en este caso de hora 0 a hora 24, que se ve abajo en el eje vertical, y en el eje horizontal y en el eje vertical vemos la velocidad del viento en rojo, y en azul la velocidad media mensual, en este caso que tuvo el mes de marzo de 1998. Todos esos puntos son correspondientes a todos los días de marzo de 1988 en una determinada localidad, como dice acá, que es en la localidad Taca de Fuerteventura, España. A la derecha lo mismo, pero en este caso es todos los meses de un determinado año, es decir, que abajo se medían las horas del día y a la derecha los meses del año. En el de abajo, a la izquierda, para el mismo lugar, las velocidades medias horarias en función de las horas del mes, para un dado mes, en este caso
marzo de 1978. Y de alguna manera a la derecha lo que sería la frecuencia relativa de la velocidad del viento. Las 4 observaciones o las 4 recolecciones de datos corresponden al mismo lugar en un año determinado. Una vez que tenemos el histograma que vimos en el slide anterior, tenemos que hacer lo que se llama la parte teórica de lo que sería. Y acá viene qué tipo de función de distribución se suele usar. Esta es una que ahora vamos a ver en detalle, la que está dibujada en rojo. La distribución que mencionamos nosotros es una de las que se usan, es la distribución de Weibull, donde tenemos dibujado acá a la derecha su forma en función de lo que serían los distintos parámetros que podemos llegar a tener. Bueno, esta diapositiva muestra el concepto de turbulencia. En este caso está marcado que la turbulencia tiene el ápice cercana a la punta del ala de un avión, en este caso, y esto puede ser perjudicial para las palas de un rotor del rotor de un aerogenerador, y a veces puede llegar a ser utilizado este principio de turbulencia para obtener ciertas funcionalidades del molino. Acá vimos las características, pero ahora vamos a entrar en lo que nos interesa, es decir, ese viento que entra a un aerogenerador, ¿cuál es la energía que trae? Y para eso tenemos que usar el esquema que está abajo para calcular la potencia que trae el viento. Y como vemos, lo importante de esto es que la potencia es directamente proporcional a la densidad del aire, directamente proporcional al área de barrido, es decir, el área sería, en un caso de un molino circular de eje horizontal, sería el área barrida por las palas, por la velocidad que trae el viento al cubo. Esto es lo importante de remarcar en este momento, tener presente que la potencia que trae el viento es directamente proporcional al cubo de la velocidad con que llega. En este slide continuamos un poco con las características, están escritas las cosas que hemos comentado a nivel de una especie de resumen. Un efecto o un tema que hay que tener presente cuando estamos queriendo ubicar aerogeneradores en un determinado terreno es cuál es el efecto de la vegetación del terreno. Esto es lo que se conoce con la longitud de rugosidad, que generalmente en la mayoría de los textos lo van a encontrar como Z sub 0, y ahí en la tabla de abajo encontramos qué tipo de rugosidad tenemos para distintos tipos de terrenos. Desde la rugosidad en las ciudades, por ejemplo, de un valor de 0,07 o hasta el extremo, las más bajas de 0,001, por ejemplo, en el caso de un desierto plano o en un mar. Vamos a empezar a ver ahora algunos ejemplos de dispositivos que utilizan el viento de alguna manera. Esto es lo que en inglés se suelen llamar Solar Updraft Tower, o si quieren en castellano, torre solar, traducido más o menos. Se basa en el principio muy primitivo generado por el esquema de la derecha, que es un modelo realizado por Leonardo da Vinci, que es el viejo extractor de humo de una chimenea. Todo mecánico ese que estaba ahí. El de abajo, el de la izquierda, es el esquema de una torre solar actual que tiene varias aplicaciones. Acá vemos un ejemplo. Esta es una torre cuyo objetivo es la purificación del aire. Por eso es que en la base no se ven, pero están debajo de lo que se ve, purificadores del aire
Y a su vez, volviendo al slide del esquema anterior, tienen diversos canales con esos ventiladores que de alguna manera chupan el aire del ambiente y lo impulsan para que salga por la torre debidamente purificado, para que vean alguna aplicación en definitiva del uso del viento. Vamos a ver algunos aerogeneradores, en este caso un aerogenerador de baja potencia, en este caso fabricado por esta firma Eolocal. Otro, y en este caso la página de Amazon, simplemente para que vean que hay aerogeneradores de baja potencia en el mercado mundial disponibles en varios lugares, inclusive en Argentina. Una vez que queremos instalar, o cuando estamos haciendo el estudio de la instalación de un aerogenerador de cualquier potencia, tenemos que tener información de características del viento a lo largo del tiempo. Esto que está acá es una página que es la página de Andalucía, donde haciendo clic en el lugar uno elige, digamos, qué zona de Andalucía quiere ver y dentro de esa zona qué lugar, y entonces nos da la información que tenemos a la izquierda. A la derecha, extrema derecha, tenemos la página donde tenemos que cargar los datos, y a la izquierda dos hojas del informe que nos elaboraron. Nos dan un montón de datos que nosotros hemos comentado en particular a lo largo de esta charla. Algo similar tiene el Servicio Meteorológico Nacional, donde a partir de un mapa de la República, donde tiene ciertas marcas del mapa, uno puede colocar el mouse sobre esa marca del mapa y eso automáticamente le da información de alguna de las estaciones meteorológicas que tiene el Servicio Meteorológico Nacional. Por ejemplo, estas que están acá a la derecha son las marcadas de Capital Federal, y en el caso de Capital Federal ellos utilizan una estación meteorológica ubicada en el aeroparque. Es muy detallado porque es información meteorológica, no solo tiene información del viento. En este slide tenemos varias direcciones de internet para descubrir de alguna forma ya ahora un poquitito detalles de aerogeneradores de alta potencia, como para que ustedes puedan acceder. Vamos a ver si nosotros ahora podemos proyectar uno de ellos como cierre de esta presentación al final.